Que Dios los bendiga, mis hermanos. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra oración. Hoy eres tú, elevamos dolor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres Señor. Le damos gloria a nuestro Señor. Sí, le damos gloria a Dios. Por 2, 2, 3, sí, 1, 2, 3, sí, 2, 2, 3. Sí, damos gloria a Dios por su presencia en nuestras vidas. Vamos a darle también la bienvenida a los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Iglesia linda, me ayuda y le damos un fuerte aplauso de cariño a los que ya nos están sintonizando todos los domingos. Muchas gracias por estar en sintonía. Esto de las redes sociales es una preciosa herramienta que Dios usa para bendición y para llevar su palabra. Vamos a la palabra de Dios esta mañana con un mensaje que le hemos titulado Efectos de la gracia de Dios. ¿Lo puede decir conmigo? Efectos de la gracia de Dios. Póngase de pie, por favor, y abre su Biblia en el libro de Josué, capítulo 2. Efectos de la gracia de Dios. Si usted nos sintoniza a través de las redes y no asiste a ninguna iglesia, lo queremos invitar a que nos acompañe. Si vive en San Salvador, estamos en el Boulevard Constitución, justo a la par del Colegio Cefas. Tenemos también campus y filiales cerca de usted. Josué 2, del 1 al 7, vamos a ver la gracia de Dios en la vida de una mujer llamada Rahab. Vamos a conocer un poco más acerca de este maravilloso amor de nuestro Señor. Josué 2, del 1 al 7, ¿lo tenemos? Lea conmigo, por favor, dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim, ¿cuántos espías? 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba, ¿cómo? Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres, ¿y qué había hecho? Mire usted, esa frasecita es un acto de fe de esta mujer. Los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres, dijo ella, se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Qué tremenda esta mujer, ¿verdad? Mas ella los había hecho subir ¿a dónde, hermano? Al terrado. ¿Y qué había hecho con ellos? Los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra.
Gracias porque eres tú quien se lleva la gloria en esta iglesia, porque tú recibes a los hermanos desde que van entrando. Tú, Señor, recibes esas alabanzas de ellos, tú los llenas con tu espíritu. Pudimos ver en el momento de la oración cómo llenabas, cómo consolabas, cómo fortalecías y traías gozo. Hacías una obra sobrenatural, Señor, reconciliando parejas, sanando enfermedades, preparando los corazones para tu palabra. Aquí te pedimos, Señor, que tú seas el que hable a la hora de esta prédica. Te damos el micrófono a ti. El predicador siempre viene preparado, pero Señor, tú tienes el derecho total en este micrófono de decir aún cosas que el predicador no había preparado, porque es tu espíritu el que quiere hablarle a mis hermanos. Y escucha la oración de ellos mientras te piden que les hable. Dígale al Señor, háblame, háblame, tú conoces lo que estoy viviendo esta mañana. Que sea viva esta predicación y que nos ayude a transformar la manera como creemos, la manera como vivimos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados. Muchas personas no entienden el concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un concepto que al mundo le cuesta entender porque no estamos acostumbrados. El mundo nos tiene acostumbrados, hermano, a que recibe premio el que más se esfuerza. Amén. El mundo nos tiene acostumbrado al que más merece, ese va a recibir el favor. Y de acuerdo a nuestro rendimiento, así va a ser nuestro resultado. Pero la gracia de Dios a veces puede cambiar esto. Y el mundo le cuesta entender qué es la gracia de Dios. Pero aún dentro de la iglesia, habemos muchos cristianos que no hemos entendido realmente qué es la gracia de Dios. Favor inmerecido, decimos, y hasta ahí nos quedamos. Pero realmente, hermanos, todos los que estamos aquí, que estamos en Cristo, a ver, levánteme la mano, ¿quiénes están en Cristo esta mañana? Todos tenemos los beneficios de la gracia de Dios, pero no todos apreciamos la gracia de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia que muchos de nosotros anulamos la gracia de Dios con nuestras actitudes. Otros convertimos la gracia de Dios, dice la Biblia, en libertinaje. Es decir, que aún dentro de la iglesia, el concepto de gracia de Dios puede ser un poquito difícil de comprender. Yo estoy convencido que esta historia tan sencillita que hemos estudiado, que vamos a estudiar esta mañana, de Rahab, nos va a ayudar a comprender más claramente qué es la gracia de Dios. Es eso que se parece tanto al amor de Dios, pero que es algo más que solo el amor de Dios. Vamos a comprenderlo y vamos a poder apreciarlo más. Vamos a poder ser transformados, vamos a poder vivir diferente al entender. Le voy a poner un ejemplo cómo en la iglesia a veces no se entiende lo que es la gracia de Dios. Por ahí pueden haber hermanos que se creen buenos en su corazón. Claro, esto nadie lo dice abiertamente, solo es una actitud del corazón. Y dice, bueno, yo estoy aquí en los caminos de Dios porque no soy tan malo, como no he sido tan pícaro como mis amigos. Se comparan quizás con el mundano, con el impío. Yo no soy tramposo en los negocios. Yo he tomado buenas decisiones. Yo he sido correcto y por eso estoy aquí. Pero ahí, hermanos, estamos anulando la gracia de Dios, porque si la comprendiéramos, nos diéramos cuenta que usted y yo no tenemos nada por lo cual Dios nos haya escogido a nosotros, sino que estamos aquí solo por la gracia y la misericordia de Él, que somos tan pecadores y tan malos y tan capaces de hacer lo malo como cualquier pecador que anda allá afuera. No somos mejores. La diferencia en nosotros es precisamente la gracia de Dios. Y si algo bueno hay en nosotros, es producto de la gracia de Dios en nuestra vida. Por otro lado, hay otros que no entienden la gracia de Dios en este sentido, que dicen, bueno, ya no es por mis obras, es por gracia que soy salvo, estoy en los caminos del Señor por su gracia, así que ya no importa de aquí en adelante cómo yo viva, puedo incluso estar ofendiendo a Dios, en pecado, en desobediencia, y ya no importa porque al final esto es por gracia, pero eso sería convertir la gracia en libertinaje. Vamos a ver entonces, hermano, a la luz de este pasaje, ¿qué es verdaderamente la gracia de Dios? ¿Cómo la podemos apreciar? Y quisiera comenzar
dando alguna definición. Ya dijimos que la gracia de Dios, el concepto más rápido, si yo le dijera a usted ahorita que le diga a la persona que está a la par, ¿qué entiende usted por gracia de Dios? La gran mayoría quizás diríamos es favor inmerecido, es el favor de Dios a personas que no lo merecen. Pero lastimosamente ese concepto se queda un poquito cortito, como ya nos lo ha comentado el pastor Francisco. Favor inmerecido, por ejemplo, yo puedo salir de aquí de la iglesia, encontrarme a un perfecto desconocido y hacerle un favor, ayudarle con su carro, por ejemplo, y eso sería favor inmerecido, pero se queda corto al concepto bíblico de gracia de Dios. La Biblia, hermano, cuando habla de gracia, habla de el favor de Dios a personas que eran consideradas sus enemigos. Y por ahí ya vamos entrando un poquito más. La gracia de Dios es el favor de Dios a personas que eran enemigas de Él. Ay, si yo salgo de aquí, me encuentro un enemigo, una persona que me ha ultrajado, que me ha difamado, que me odia, y yo le pudiera, lo cual humanamente es bien difícil, ¿verdad? Y yo le pudiera hacer un favor a esa persona, eso sería una demostración de lo que es gracia. Sabe, hermano, que usted y yo éramos enemigos del Señor sin saberlo. Dice la Biblia, si siendo enemigos fuimos reconciliados. Usted y yo éramos enemigos de Dios porque es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Es un Dios que tiene una voluntad perfecta y nosotros éramos independientes de Él, queríamos hacer nuestra propia voluntad, pero a través de Cristo fuimos reconciliados. Dios mostró su gracia enviando a Jesús por enemigos. La gracia de Dios también es, hermano, cuando Dios hace por nosotros, como nos lo ha explicado el pastor Francisco, lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Cuando una persona, es decir, la gracia de Dios lleva el concepto de que lo hace por enemigos, lo hace por personas que son incapaces de ayudarse a sí mismos, personas que son incapaces de pagar ese favor. Vamos a ver entonces a la luz de esta historia. Yo quisiera que usted tuviera su Biblia abierta. Mire, lo que había pasado aquí es que Josué estaba al frente de Israel como caudillo, ¿verdad? Antes de Josué, ¿se acuerdan ustedes quién era el líder de Israel? Había sido Moisés. Pero ya llegó el momento que terminaron los 40 años de travesía por el desierto y van a ser introducidos los israelitas a la tierra prometida. Y Moisés no iba a entrar. Llegó el momento que él iba a morir, así lo dispuso el Señor, y Josué es el elegido. Ahora Josué está a punto, hermano, de cruzar el río Jordán y entrar y tomar su primera ciudad, a pesar que ya habían tenido un par de batallas contra Sehón, contra Og, contra estos reyes del otro lado del Jordán, y los habían derrotado poderosamente, pero ahora van a tomar su primera ciudad. Ya Israel va a empezar a repartirse la tierra prometida. Y en este momento, hermano, Josué toma una decisión militar, enviar a 2 espías. Así como él, ¿se acuerdan que anteriormente él había sido espía también? Moisés lo mandó a él junto con otros 11, y solo 2 tenían un espíritu diferente. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Solo Josué, ¿y quién más? Y Caleb, correcto, excelente. Iglesia Cephal Church, una iglesia centrada en la palabra, ¿verdad? Y entonces ahora, mire qué tremendo, ahora Josué ya no es espía y el Señor me pone que le diga esto, hermano lindo, sea fiel donde Dios lo tiene y Dios lo va a promover. Después de ser espía y haber sido fiel, ahora Él está mandando a estos 2 espías. Pero siguiendo con la historia, estos 2 espías llegan y se meten, dice el versículo 1, a la casa, a un lugar un poco inesperado. ¿A dónde se fueron a meter? Dice, ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. No vaya a creer usted que estos espías andaban en malos pasos y por eso se fueron a meter ahí, o que simplemente se querían dar un relax o algo así, sino que hay razones bien humanas por qué se fueron a meter ahí. En primer lugar, era el lugar donde menos iban a llamar la atención, porque todos los demás lugares pues solo entra el dueño de la casa o los familiares, pero a ese lugar entran un montón de extraños. Es un lugar donde entran hombres sin rostro, hombres anónimos, entrada por salida, un lugar donde nadie se iba a extrañar que entraran ciertos hombres desconocidos. Así que ellos no querían llamar la atención, querían pasar desapercibidos. Escogen este lugar y hay otra razón, es porque esta mujer vive en los muros de Jericó. Jericó estaba rodeada por unos muros tan grandes y eso es parte del milagro, de lo poderoso
que Dios hizo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Esa toma de Jericó fue tan sobrenatural porque esos muros cayeron. Eran muros tan grandes, hermano, que la gente podía vivir adentro del muro. Uno cuando dice muro hoy en día se imagina el muro de Saltex, ¿verdad? Pero ahí no vive nadie adentro. Pero estos eran murallas, habían apartamentos entre un lado y el otro del muro, y ahí vivía esta mujer. Si había que escapar, era el lugar idóneo. De hecho, por la ventana de la casa de la mujer es que estos espías pudieron escapar. Ahora, ¿qué verdades nos enseña este pasaje acerca de la gracia de Dios? Vamos a ir directo a la primera. La primera verdad es que la gracia de Dios llega a la vida del más pecador. ¿Cuántos se alegran por esto? La gracia de Dios llega a la vida del más pecador. En otras palabras, la gracia de Dios toca la puerta del que menos merece. Iglesia, ¿no le llama la atención que de todas las personas de Jericó a donde podían haber llegado estos dos espías, que por cierto llevaron salvación a la casa donde llegaron, a todos los lugares, no llegaron a la casa de una viejita, ancianita, buena gente, que no hacía mal, no llegaron a la casa de unos niños inocentes que no habían pecado, sino que llegaron a la casa de una prostituta, a la casa de Rahab la ramera. Y quiero decirle, hermano, que ella estaba dedicada totalmente a esa, llamémosle profesión, o dedicada a eso, ¿verdad? Y esta mujer, hermano, Dios sabía exactamente en qué andaba, Dios sabía a qué se dedicaba. Es más, Dios conocía que, por ejemplo, la vida de una prostituta en esos tiempos, no habían anticonceptivos, era una vida de una mujer que cometía aborto a cada rato, que tenía un montón de hijos de diferentes hombres, una vida de inmoralidad sexual, una vida de fornicación, una vida muchas veces de adulterio, cuando llegaban hombres casados donde ella. Y a esa vida, a esa casa, llega la gracia de Dios. Yo quisiera llamar su atención esta mañana porque una característica de la gracia de Dios es, hermano, que escoge al que menos merece. Si usted y yo estamos aquí es porque la gracia de Dios vio que no teníamos de otra, no lo merecíamos. Yo no sé, gloria a Dios, si alguien habrá dicho alguna vez: Señor, ¿y yo qué estoy haciendo aquí en tu iglesia? Yo no sé si alguna vez el enemigo le habrá susurrado a usted al oído y lo habrá acusado, porque por algo le dicen a él el acusador. Yo no sé si hay servidores aquí en este lugar que el enemigo los había querido amedrentar o acomplejar, diciéndole: y decís que servís a Dios, y mira quién sos, y mira lo que haces, y mira cómo hablas, por sus defectos de carácter, por sus pecados. Pero quiero decirle en el nombre del Señor, esos mismos defectos con los que el enemigo te acusa son las cosas por las cuales eres un perfecto candidato para la gracia de Dios, porque la gracia de Dios escoge al que menos merece. Claro, Jericó no era un lugar de gente buena, un pueblo a unas 10 millas, 11 millas del Mar Muerto, un pueblo que practicaba, mucha idolatría, practicaba asesinato de bebés. No me refiero solo a aborto, sino que ellos ofrecían a sus dioses sus bebés, asesinaban, mataban, sacrificaban niños, los pasaban por el fuego. Había una injusticia social tremenda. Era un pueblo que iba a ser juzgado por Dios. Pero, hermano, el punto aquí es que de lo peor, del lugar malo, Dios fue a la casa de la peor de todas y ahí llevó la salvación. Y no nos debe de extrañar, porque Pablo dice a los corintios, cuando les está hablando a cristianos, vamos a ver en 1 Corintios, él le dice a los cristianos: miren, hermanos, mírense ustedes, que no muchos de ustedes son sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Sabe lo que les está diciendo ahí? Les está diciendo a los corintios, porque los corintios era una iglesia que se había vuelto un poquito orgullosa y decía: nosotros somos los más espirituales, nosotros tenemos los mejores dones, nosotros tenemos los mejores maestros. Una iglesia inmadura, una iglesia carnal, una iglesia orgullosa. Y el Señor le produce humildad. ¿Cómo le hace? Les dice: revísense, recuérdense quiénes eran ustedes. Ustedes no eran los más santos, no eran los más sabios, no eran los más poderosos ni los más nobles, sino que, ¿cómo les dice Pablo? Lo necio del mundo escogió. Eso quiere recordarte el Espíritu esta mañana, que hoy estamos aquí porque a lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos dicen amén?
para avergonzar a los sabios. Siga leyendo. Lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil, lo menospreciado. ¿Cuántos dicen amén? Escogió Dios. Y lo que no es. Es decir, mire qué tremendo. Nos dice lo malo que sí éramos y lo bueno que no éramos. Lo que no es, para deshacer lo que es. Es decir, hermano, esta doctrina, yo no sé, algunos la consideran ofensiva, la doctrina de que nos acordemos de nuestro pecado, pero aparte de darnos humildad, a mí me produce descanso. A usted no, porque nos damos cuenta que no depende de nuestras obras para que el Señor nos escoja. Él nos ha escogido a pesar de lo que somos, y eso, hermanos lindos, es su gracia. ¿Cómo se aplica esta palabra, hermano? Usted tiene que ser la persona más agradecida del mundo, porque de todas las otras personas en San Salvador, Dios llegó a su casa y lo escogió a usted. Tiene que ser la persona más humilde del mundo. Usted no se tiene que jactar: yo soy creyente y mis vecinos estos impíos, porque lo desvelan a usted poniendo música. Uno de mis hijos se molesta porque tenemos un vecino enfrente que pone música a todo volumen, pero a todo volumen. Yo no sé si se compró unas bocinas grandísimas con woofer y todo, y a buenas 6 de la mañana los días sábados nos despierta con reggaetón, y del otro lado vive otro que nos despierta con mariachi. Yo le soy sincero, prefiero al del mariachi pero eso es muy gusto personal, ¿verdad? El del reggaetón y unas letras, y uno de mis hijos indignado: ay, y ese vecino, mira, y que yo ya no lo aguanto, lo voy a denunciar, y que no sé qué. Pero hermano, muchas veces tenemos, si estamos conscientes de la gracia de Dios que ha venido sobre nuestra vida, podemos tener más paciencia con el inconverso. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes éramos usted y yo para que viniera la gracia de Dios a nuestra vida? Pidámosle al Señor esa humildad de no creernos superiores morales, sino de recordar la inmensa gracia de Dios. Como dicen aquellos cantos, a mí me encantan. Bueno, uno que entonaron los hermanos hoy, lo vamos a entonar nuevamente al final, pero hay otros que a mí me gustan, y yo no sé si a veces por cantar tan mecánicamente las alabanzas no le ponemos coco a la letra. Por ejemplo, uno que dice: ¿quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Eso se llama Eres mi amigo fiel, así se llama ese canto. Y la persona que la canta está repitiendo un pasaje de la Biblia: ¿quién es el hombre para que pienses en él, para que te acuerdes? ¿Quiénes somos usted y yo para que el Señor nos oiga las oraciones? A veces se nos olvida esto tan básico, esta pobreza de espíritu que tiene que caracterizar al cristiano. Decir: Señor, si para empezar yo ni siquiera merezco dirigirme a ti en oración y que me oigas, y me estoy quejando porque no me contestas cuando yo quiero y como yo quiero que me contestes, si suficiente es que yo tenga el privilegio de acercarme a ti, ¿quién soy yo? Esta otra alabanza de Marcos Vidal, creo que es, que dice: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Y uno de los combustibles más grandes a la adoración es reconocer que no somos merecedores, que somos como Rahab, impíos, viviendo en medio de pueblo impío, sin merecer, pero la gracia de Dios escoge al que menos merece. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ya va a empezar la campaña presidencial. Bueno, ya empezó de hecho, ¿eh? Y ahorita nos va a tocar a los salvadoreños echarnos estos meses de que promesas por aquí, promesas por allá, que se van a hacer campaña sucia, que uno le saca los trapos al otro. Y se lo sabía desde hace años, pero no se lo sacó antes. Pero a la hora de la campaña se sacan los trapos todos. Yo le recomiendo que no se fanatice ni por un lado, ni por el otro, ni por el otro. Hoy tenemos un montón de opciones. Acuérdese que usted siempre ha comido y nunca ha dependido de ningún político. A usted el que le ha dado de comer es el Señor, el que lo ha salvado es el Señor. No se fanatice. No vayamos a caer en idolatrías modernas, mucho menos dividiendo el cuerpo de Cristo por partidos políticos. Aquí en Cefad, y siempre lo decimos, pero en época electoral es bueno repetirlo, no venimos con camiseta de nuestro partido, ni venimos con gorra, ni con distintivo. Claro, respetamos que allá afuera
cada quien. Pero aquí nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro rey es Cristo, allá no hay elecciones. Y claro, aquí al César lo que es del César. Nosotros tenemos que escuchar las propuestas, orar. Pero hermanos, si no tienen a Cristo, dice la Biblia que todo hombre es mentiroso. Y ahí detrás de a mí me llamó, porque por las redes sociales usted ve las campañas, ¿vea? Tienen ratos de estar en campaña estos. Y de repente uno de ellos había mandado a poner una gran pantalla atrás de él. Hasta envidia me dio, fíjese, porque dije yo, aquí en Cefal deberíamos tener, bueno, ahí tenemos una, ¿verdad? Pero era una pantalla LED, grande. Y cuando él hablaba para decir su propuesta, atrás de él aparecía en gigante la palabra que él estaba diciendo. Por ejemplo, él prometía salud y hablaba de salud, y atrás estaba una gran palabra aquí en una pantalla brillosa: salud. Y no, que no sé qué, que no sé cuánto. Después empezó a hablar de seguridad y atrás aparecía la palabra seguridad. Pero me llamó la atención una palabra, hasta la fui a buscar al diccionario, porque el hombre dijo: además, en mi gabinete, creo que se llama, la gente, los ministros que él va a escoger, no vamos a escoger por amigos, por compadrazgo, por nepotismo ni por familia, sino que va a ser por meritocracia. A ver, hágame un favor y dígame meritocracia. Así dijo aquel que hoy anda por otro lado de vacaciones, ¿verdad? Que por meritocracia él iba a escoger. Y yo dije, bueno, ¿y qué quiere decir meritocracia? Y mire lo que dice: es forma de gobierno en la que se eligen las posiciones en base al mérito y se recompensa según los logros y la capacidad. Lo que ellos están diciendo es que no va a poner de ministro de Economía a alguien porque es su amigo, porque le va a pasar algo, sino porque esa persona ha tenido logros en su vida que lo hacen elegible. La recompensa es tener ese puesto. Y yo estaba pensando, gracias al Señor que en la iglesia de Cristo no es por meritocracia, porque los que estamos aquí somos los que menos merecemos. No tenemos logros, no tenemos argumento como para decir yo soy el idóneo. En muchos casos podemos decir éramos los menos idóneos. Yo no sé en qué puesto te tiene el Señor aquí en su iglesia, pero el mínimo puesto que puedes tener es de hijo de Dios, y no lo merecías, porque tu Padre es santo y tú y yo no lo somos. Tú no estás aquí por meritocracia, estás aquí por gracia divina de nuestro Dios. En la iglesia de Cristo es por gracia. En segundo lugar, bueno, la gracia de Dios transforma. Diga por favor conmigo: la gracia de Dios transforma. Ahí lo tenemos en pantalla. Y hermano, sabemos que la gracia de Dios llegó a la vida de esta mujer, porque esta mujer no siguió siendo lo que era, de ser una prostituta. Y la gracia de Dios llega a pesar de lo que ella es, la acepta tal y como es, pero no la deja tal y como es. Eso es una confusión que muchas veces tenemos en el cristianismo, y por eso no entendemos bien la gracia. Decimos: ven al Señor tal y como eres, y como que eso significa que así como somos nos vamos a quedar para siempre y por la eternidad. Pero no, la gracia de Dios transforma. Esta mujer dejó de ser prostituta, esta mujer se convirtió, esta mujer se pasó a vivir con el pueblo de Israel. En Israel era prohibida la prostitución, era apedreada una mujer que se dedicara a eso. No quiere decir que no había pecado, pero que su Dios los disciplinaba y los amaba lo suficiente como para transformarlos. Es más, ¿quiere tener una idea del grado de cambio que llegó a ser esta mujer? ¿Sabía usted que si usted revisa la genealogía de Cristo, Rahab es parte de la genealogía? Quiere decir que esta mujer se casó con un siervo de Dios del pueblo de Israel, dejó su vida, se casó con un siervo de Dios. No me acuerdo el nombre exactamente, es Salmón, ¿verdad? Es parte de la genealogía de David, si no me equivoco. Y entonces esta mujer se casa con un hombre del pueblo de Dios, y su descendencia da lugar a que venga a este mundo nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Así que para que tenga usted una idea el grado de transformación, esta mujer le dio la espalda a sus antiguas amistades, le dio la espalda al mundo en el que ella vivía. Esta mujer se entregó por completo al Señor. Y sabemos, hermano, que la gracia de Dios transforma, porque lo podemos ver en pantalla. Tito 2:11, mire lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado primeramente para salvación a todos los hombres. Pero ¿qué hace después? Enseñándonos. Oiga, la gracia de Dios enseña. ¿Y qué nos enseña? A renunciar a la impiedad. ¿Qué más?
los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Y ahí nos podríamos meter a estudiar cada una de estas palabras. Quizás por tiempo no lo vamos a hacer, pero baste decir que es una santidad integral la que el Señor da. Claro, el cambio no lo hace usted, el cambio no lo hago yo, el cambio lo hace la gracia de Dios en nosotros. Pero esa gracia pone usted en el querer como el hacer. Que usted quiera vivir en paz con el prójimo, que usted quiera empezar a mejorar su relación con Dios, que usted quiera darle la espalda al pecado. Esta mañana te quiero decir, la gracia de Dios te acepta a pesar de lo que eres y te va a transformar para que Él se lleve toda la gloria en tu vida. Si de verdad hay gracia en tu vida, te va a transformar. Yo quiero que usted sepa que Rahab fue salva. Veamos rápidamente en pantalla los versículos que nos dicen que esta mujer fue salva por la fe. Mire cómo dice Hebreos 11:31. Por la fe Rahab la ramera no pereció con el resto de Jericó, los desobedientes le llama. ¿Y cómo se nota la fe de esta mujer? Habiendo recibido a los espías. El hecho de que ella recibiera a estos hombres y los escondiera demuestra que creía que eran parte del pueblo de Dios y creía que Dios es el único Dios, ¿verdad? De hecho, ya vamos a ver en el pasaje a dónde se ve la fe de esta mujer. Mire otro pasaje, Santiago 2:25. Asimismo, Rahab la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras? Dice Santiago, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que ella fue salva, que fue justificada. ¿Por qué dice justificada por obras? Porque el punto de Santiago 2 es decir que la verdadera fe produce obras como evidencia. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Así que la fe, hermanos, salvadora que la gracia de Dios nos da, es una fe que no solo se queda en el intelecto. Yo quiero que usted vea los elementos de la fe de esta mujer. Mire por favor su Biblia, ahí mismo en el pasaje de Josué, los versículos 8, ahí vemos parte de la fe intelectual de esta mujer. Dice, antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ahí está la fe intelectual. Ella sabe que Dios le ha dado la tierra al pueblo. Mire por favor el 11, aquí se ve también la fe intelectual. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, no ha quedado más aliento en hombre alguno. Mire lo que dice al final, porque Jehová vuestro Dios es Dios. ¿A dónde? Arriba en los cielos. ¿Y a dónde más? Va, tiene fe intelectual. Esta es la que todos mostramos. Yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Él es Señor, pero no se queda ahí la fe de esta mujer. Esta mujer fue salva porque de la fe pasó a las obras. Como ella sabe que Jehová es Dios, esta mujer le dio la espalda al mundo que antes la atrapaba. Esta mujer estuvo dispuesta a abandonarlo todo. Es una mujer que tuvo un cambio completo. ¿Cómo se aplica esta palabra? Le quiero hacer una pregunta, hermano. Y a usted se le nota la gracia de Dios en su transformación. Lo acepta, el Señor lo acepta tal y como usted es. Pero si de verdad es gracia, se le tiene que notar esa transformación. No se puede, algunos hermanos cristianos siguen viviendo en Jericó, dedicándose a lo que antes se dedicaban, viviendo en medio de los amigos que antes vivían. Tienes que salir de Jericó. Hágame un favor y tóqueme a su hermano. Tóquelo y dígale, tenés que salir de Jericó. Tenés que dejar a los de Jericó, no sé cómo se les dice, los jericoitas, esos. Los tenés que dejar, porque te seguís llevando con ellos, haciendo lo que ellos hacen, viviendo en medio de ellos. Y yo le quiero mostrar qué es lo que le pasó a Jericó. Se cayeron los muros. Todos fueron consignados al exterminio, no quedó ni uno vivo. Le quiero comentar lo que le va a pasar a su pacotilla de amigos si no se arrepienten. No va a terminar bien. Y Dios le está diciendo a usted, apártese ya. ¿Qué está haciendo usted? Usted no pertenece. Necesitamos santificarnos, movernos en medio del pueblo de Dios, abandonar el pecado, seguir adelante. El otro día, hace mucho tiempo, tuvimos una consejería un poquito difícil. Recibimos a un hermano y yo estaba aprendiendo todo esto de la consejería. Y hay una parte dura de la consejería que es cuando alguien presenta resistencia, es decir, ya sabe que está mal, ya sabe que está en pecado, ya sabe lo que tiene que hacer y no quiere. Y a veces la resistencia va a ser abierta
Y a veces va a ser encubierta. La persona dice, sí, 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 es cierto, tengo que cambiar, pero sigue viviendo igual. Y hermano, cuando ya la persona aconsejada o el cristiano empieza a dar muestras que ya el Señor lo está ayudando, usted empieza a espaciar las consejerías, más espaciadas y más espaciadas. Pero en una de esas consejerías espaciadas, el hermano fue bien sincero y dijo que había recaído y su problema era el adulterio. Usted sabe lo que es el adulterio, ¿verdad? Un hombre casado en relaciones sexuales con una persona fuera de su matrimonio. Es la diferencia con la fornicación. La fornicación es simplemente cualquier inmoralidad sexual fuera del contexto del matrimonio, es decir, solteros, etcétera, ¿verdad? Pero no, un hombre casado cayendo en adulterio y contando que había recaído. Pero lo que nos llamó la atención fue que su actitud desde el principio fue: pastor, mire, yo ya sé lo que usted me va a decir y yo le recibo lo que usted me quiera decir. Lo único que le pido es no me diga que la deje, porque eso sí no lo voy a hacer. Va. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a una persona así? Yo soy cristiano, amo a Dios, amo a mi esposa, pero no me diga que deje a la otra, porque eso sí no lo voy a hacer. Mi hermano, basados en la palabra, usted no es cristiano y usted va para el infierno. No, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, pastor, si la Biblia dice que soy salvo por gracia? Oiga, hermano, no se puede decir que estoy viviendo bajo la gracia y estoy viviendo en desgracia. La fe sin obras es muerta. No, pero la Biblia, y me salió bien bíblico, la Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, ¿y por qué paró en el versículo 9? 2, 8 y 9. ¿Y qué dice el versículo 10? Ya lo buscó el hermano. Sí, aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga por favor, para buenas obras. Iglesia, diga, no es por obras, es para buenas obras. Las buenas obras sí que tienen un lugar en la salvación. Son la evidencia que de verdad soy salvo. Si de verdad es gracia, la gracia de Dios transforma. Dígalo conmigo, la gracia de Dios transforma. Y empezamos a estudiar. Mire, por falta de tiempo no le voy a decir los versículos, pero usted los pudiera anotar, quizás se los voy a dar para que los anote. Versículos que dicen que la gracia de Dios transforma, hermanos. Anote Romanos 6, 1 al 2. Ahí está en pantalla, lo vamos a ver rapidito, pero no nos vamos a detener. No vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, ¿verdad? Mire, el que sí quiero que veamos, Santiago 2:26, ya lo dijimos, la fe sin obras está muerta. Mire por favor hermano, primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, y ahí nos fuimos, hermano, versículo tras versículo tras versículo. Había que quitarle a este hombre su falsa seguridad de salvación, porque el Señor vino para que todo aquel que cree en Él y se arrepiente y le pide perdón de sus pecados, ese es el que tiene vida eterna. ¿Cómo se vive en la práctica este mensaje? Procure al salir de aquí, dígale al Señor: Señor, con tu gracia arranca de mí todo lo que no te agrade. No te detengas, quítame, Señor, arráncame de Jericó, quítame esas amistades, hazme, Señor, ser parte de tu linaje, de manera que me santifiques con tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está solo, usted tiene un nuevo corazón que ama la ley. Usted no está solo, tiene el Espíritu Santo que va a hacer en usted el querer como el hacer. La gracia de Dios es poder, y en el nombre de Jesús le digo: atrévase a decirle que no a esa atadura. Hoy en la tarde, dígale que no. Y se los digo con propiedad, hermano, porque al platicar y ser bien sincero con ustedes, me he ganado la sinceridad de varios de ustedes que se me han acercado y me han dicho con sinceridad: yo estoy fregado en esto, pastor, la estoy regando en lo otro, estoy atado a un vicio. Y viene a la iglesia y está bien, el Señor lo ama, lo perdona, pero lo quiere liberar. Hay una mejor vida para usted en medio del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, y con esto terminamos, la gracia de Dios te convierte en instrumento de salvación. Ahí están los tres principales. Véalos un ratito. Llega a la vida del más pecador, transforma y ahora te convierte en instrumento de salvación. Dios no solo alcanzó a Rahab, se llevó a toda la familia de Rahab. La gracia de Dios la santificó,
pero ahora la hizo instrumento de salvación. Se lo voy a contar para que no nos pongamos a leer tanto, pero usted lo puede leer en casa. Vino Rahab y les dijo: les ruego que tengan misericordia de mí el día de la invasión. No te preocupes, solo vas a atar este cordón rojo en tu ventana. Nosotros, con el ejército de Israel, nos comprometemos el día de la invasión. Todos los que estén en tu casa, diga por favor, todos los que estén en mi casa, todos van a ser salvos. No les va a caer la ira. Y vaya que lo cumplieron. El día de la invasión, Josué se acordó y le dijo: ejército de Israel, después de la séptima vuelta vamos a gritar: vea por Jehová, y nos vamos a meter y los muros se van a caer. Pero por favor, no me vayan a tocar a los que están en ese apartamentito con el hilo de grana rojo. ¿Sabe que ese hilo de grana rojo puede ser un símbolo de Cristo? Usted y yo hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Y el día que venga la ira de Dios contra el pecado, porque va a haber un día de la ira, ese día, hermano, el Señor va a decir: todos los que son míos, todos los que tienen a Cristo, todos los que han sido marcados, a ellos no me les hagan nada, ellos son míos, van a pasar conmigo por la eternidad. Pero no solo ellos, gloria a Dios. ¿De quién estamos hablando? De una pecadora, de una mujer que había sido terrible, no tuvo ningún reparo en mentirle a su rey. No, aquí no hay nadie. Una mujer, era tremenda, pero Dios la transformó, Dios la marcó. Estamos hablando, hermano, que usted y yo no hemos sido perfectos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, no se lo quede para usted solo, sino que meta con usted a todos los que Dios le ha puesto cerca. Es su misión salvarlo. Imagínese qué negligente hubiese sido Rahab, sabiendo que venía la ira, y no decirle: hey, mira, fulano, deja de andar en malos pasos, venite y que la invasión te encuentre aquí adentro, porque si no estás cubierto bajo este hilo de grana, no respondo por vos. Así dijeron los israelitas: mira, si alguno está afuera, lo siento, no respondemos, su sangre sea sobre su cabeza, pero si alguno está adentro, nosotros respondemos. ¿Qué le toca a usted? Apúrese a meter a Cristo a todos aquellos que usted ama. Y le voy a dar una manera bien práctica. Yo perdón, hermano, que sea bien parcializado en este último punto, pero la manera como Dios nos ha mostrado en Cefada que usted lo puede hacer es abriendo un live group en su casa. Así de fácil. No cuesta nada que una noche a la semana reúna a los suyos, los que viven con usted o los que viven cerca, sus vecinos, compañeros de trabajo. Reúnalos en su casa, les pone una alabanza y se lleva. Mire, allá en el escritorio de información, todos los domingos gratis está el estudio de Life Group. Lléveselo hoy mismo antes de irse, llévese el estudio de Life Group y simplemente usted lee un estudio sencillo, facilísimo. A ver, ¿quiénes aquí tienen un Life Group o asisten a un Life Group? Levanta la mano todos los que van a un Life Group. Todos estos hermanos le pueden testificar: es fácil, no le cuesta nada. Pero de esa manera usted está siendo un instrumento de salvación. Sus hijos van a ser los primeros beneficiados. Le voy a contar un testimonio de un hombre que hoy es misionero y lo apoyamos en esta iglesia. Misionero por mucho tiempo en Níger, África. ¿Sabe quién era él antes de ser misionero? Era hijo de unos hermanos cristianos que tenían una célula en su casa y él no quería nada con el Señor. El cipote, mire, la célula duraba de 7 de la noche a 9 de la noche más o menos. Y cuando se iban los hermanos, esta era hora que el cipote ni aparecía en la casa. Andaba bebiendo con los amigos y andaba en la vida loca y se había metido hasta en drogas y con mujeres y en muy malos pasos. Pero un día, y estos papás no dejaban de orar. Es más, ese grupito que se reunía en la casa de estos papás cristianos siempre oraban por el cipote, porque la petición de los papás, ahí en el Life Group usted comparte sus peticiones y los papás decían: por Rodriguito, por nuestro hijo, que Dios lo traiga de regreso a los caminos. El cipote se había apartado. ¿Qué va a creer usted? Que un día la célula se alarga y se quedan orando y clamando los hermanos y el Espíritu Santo lo llenó hasta las 11 de la noche. Y el cipote venía bien bolo, ya llegando a su casa a las 11 de la noche y ni sabía lo que le esperaba. Y cuando el cipote abre la puerta bien tomado, están los hermanos reunidos. Y el cipote voltea a ver el reloj y dijo: quizás vine muy temprano, ya se iba de regreso.
y una ancianita de la célula que usaba mantilla, de esas señoras bien tradicionales. Vení para acá, cipote, ¿para dónde vas? Y lo agarró y lo jaló de regreso. Hincate porque el Señor te quiere hablar. Y ahí el cipote, donde estaba tomado, se hinca, y no va a creer usted que el Señor lo toca y recibe a Cristo y se arrepiente de todo lo que él andaba haciendo, y Dios lo llama y hoy es misionero. Él, su esposa y sus hijos, misioneros en Níger, África, de las asambleas de Dios. Ni te imaginas lo que el Señor puede hacer en tu vida si eres un instrumento de salvación. Esos hijos, esa madrecita que no quiere soltar su religión tradicional, esos vecinos difíciles, esos compañeros de trabajo. Hermanos, si Dios escoge a los peores, no deseche a nadie. Métalos a la casa y sea un instrumento de salvación. Hoy hemos estudiado que la gracia de Dios llega a la vida del más pecador, que la gracia de Dios transforma y que la gracia de Dios te convierte en un instrumento de salvación. Dele gracias porque usted no lo merecía. Sea radical en cortar con el pecado y en obedecer la palabra, y abra un life group en su casa, y como dice el pastor Francisco, y Dios le va a bendecir. Pongámonos de pie en este momento para adorar juntos al Señor. Vamos a pedir el grupo de alabanza completo, si puede pasar. Comience a alabar a Dios ahí donde está, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por hablarme, gracias por llegar a mi casa, a mi vida, sin yo merecerlo. Reconozco, Señor, que no soy digno que entres en mi casa. Mi alma está, admítalo, rota y herida. Vamos a poner la letra. Tu gracia la restauró. Manos vacías Manos vacías es lo que yo tenía, Señor, que tú llenaste. Soy libre en ti. soy libre. Soy libre en ti. Alabe la gloriosa gracia Sublime gracia del Señor, del Señor, que a un pecador salvó. ¿cómo estabas? Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, Perdí y Él me halló, y Él te transformó. Alábalo. ahora puedo ver. Él te hizo nacer de nuevo. Puedo ver tus ojos de amor. Quebrantado fue Quebrantado fue para darte salvación a ti y a tu casa. para darnos su salvación. Mientras suena la música, alábelo, dándole gracias, diciéndole: yo no merecía. ¿Quién soy yo para que haya llegado, Señor? Era un vil pecador, pero decidiste visitarme y me transformaste. Me diste esa fe salvadora, Señor. Gracias, te alabo. Quiero que mi vida te sirva. Te agradezco, Señor. Humíllese delante de Dios. Admita esa sublime gracia. Le decimos: sublime gracia de a un vil pecador salvó. Que a un pecador salvó. Estábamos ciegos, no te podíamos ver, Señor. Fui ciego, mas hoy veo. No conocíamos las buenas nuevas, pero tú quitaste el velo. Dígale: ahora puedo ver. Puedo ver tus ojos. Acérquese confiadamente a su Señor esta mañana. Quebrantado Para darnos salvación. para darnos su
pedirle que le ruegue al Señor esa libertad de cadenas. Pídale que lo cambie, que lo transforme, que lo aparte de Jericó, que lo aparte de esas amistades, que lo haga un israelita espiritual, que usted pueda ser radical en obediencia a los mandamientos, que usted pueda someterse al señorío de Cristo. Pídale al Señor: ayúdame a buscarte de todo corazón, a amarte, a deleitarme en tu palabra cada mañana. Señor, quiero deleitarme en la oración también. Pídale estas cosas al Señor. Él se las quiere dar. Hoy mismo Él le quiere dar libertad de cadenas, libertad para adorarlo, para servirle, para prepararse, para servirle a Él, para venir los martes a las 6 a ese nuevo diplomado que arranca la próxima semana, de este martes en 8. Dígale: Señor, ayúdame a tomar decisiones radicales, a poder ser perseverante en ti, en tu palabra. Gracias, Señor. Por último, hermano, quiero pedirle que usted tome decisiones esta mañana en la presencia de Dios. Y esas decisiones, la principal sea que usted quiere ser un instrumento de salvación. Así como Noé metió a su familia y se salvaron de esa inundación, así como esta mujer metió a su familia, así como la noche de la Pascua, todos los que estaban en esa casa no murieron, así usted tiene que meter en su casa a todos aquellos que el Señor le ha dado, se los ha puesto cerca. Es su misión traerlos a los pies de Cristo, pero la obra la va a hacer Él. Dígale: aquí estoy, Señor, heme aquí, estoy dispuesto, mi casa es para ti, te abro las puertas. Soy como ese Zaqueo, hoy abro las puertas de mi casa. Tú me has pedido posar en mi hogar, mi casa es tuya. Y dígale: Señor, me voy a llevar un estudio de esos y ponme las personas que tú vas a llevar a mi hogar, porque tú quieres hacerme un instrumento de salvación. Gracias, Jesús, en tu nombre, amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Muchas gracias a todos por haber venido. Dios me los bendiga. Despídase de unas 5 personas. Recuerde, martes 16, nuevo diplomado con el Pastor Francisco. Jesús nos enseña a orar. Martes 16, 6 de la tarde. Dios les bendiga. El mensaje ha terminado. Soy el Pastor Javier Carrá. No es casualidad que usted esté viendo este video. Si Dios le ha hablado a su vida a través de esta prédica, quiero invitarle a que ponga su fe en Jesucristo. La Biblia dice que Dios es santo y que todos nosotros somos pecadores y estábamos separados de Él. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jehová le levantó de los muertos, serás salvo. También dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que puedas seguir esta oración. Te voy a dirigir, pero lo más importante no es tanto que repitas, sino que la hagas de todo corazón. Señor Jesús, creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y entiendo que necesito tu perdón. Creo que resucitaste al tercer día y hoy estás dispuesto a salvarme. Te pido que me perdones. Quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Quiero invitarte a que te congregues con nosotros. Tenemos servicios en Cephal Church todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cualquier duda puedes escribirnos a nuestro inbox. Que Dios te bendiga. Cephal Church, una iglesia centrada en el Evangelio.